La trata humana es un crimen y una violación a los derechos humanos. Las manifestaciones o modalidades de la misma puede ser la extracción de órganos, la pornografía, la prostitución ajena, la extracción de órganos, la mendicidad y distintamente de otras y unas modalidades que ciertamente el propósito sea la explotación. La trata humana es un atentado contra la dignidad hacia la persona, la dignidad del ser humano. Pero cuando hablamos del tráfico de personas, es el movimiento, es el traslado de una persona en el punto A punto B. Es bien importante nosotros recalcar que este movimiento no tiene que transgredir jurisdicciones internacionales. Puede darse dentro de un mismo espacio, pero ciertamente hay un movimiento. La explotación sexual es una de las prácticamente los propósitos de lo que es las manifestaciones de trata humana. Cuando hablamos de explotación sexual, las manifestaciones pueden ser diversas. Podríamos estar hablando de lo que es prostitución ajena, lo que es abuso sexual, pornografía infantil. Las manifestaciones son variadas. En Puerto Rico podríamos estar hablando que una de las dos modalidades predominantes de trata humana en Puerto Rico es la explotación sexual. Y que la misma, lamentablemente, son nuestras mujeres y niñas las que estadísticamente son víctimas. Así que se nos hace muchas veces difícil ponerle cara a la trata humana porque todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a ser víctimas. Pero cuando hablamos de mujeres y niños, ciertamente son más vulnerables. Cuando hablamos de trata humana en Puerto Rico, las manifestaciones de la misma y cuando hablamos de estadísticas, estamos muy limitados porque el crimen se camufla en otros delitos, como puede ser el abuso sexual, como puede ser otras formas de explotación, lo cual cuando vamos a estadísticas y a números, los números son ciertamente bajos, pero cuando vamos y estudiamos casos y organizaciones sin fines de lucro, agencias de ley y orden, las investigaciones abiertas en agencias de ley y orden en Puerto Rico, agencias estatales y federales en Puerto Rico, pues hay muchas investigaciones abiertas. Así que es un reto grandísimo lo que tenemos. Tenemos que remontarnos desde el protocolo de Palermo, que es prácticamente la manifestación y reconocimiento del crimen de la trata humana en el mundo. Y cómo los países reconocen esto como delito. A su vez, cómo implementar ese delito dentro de las políticas de país. Cuando venimos y hablamos en Puerto Rico, sí hay protocolos, quizás falta un poco de acción, quizás falta un poco de ejecución y que entendamos y nos eduquemos cómo vamos a utilizar el protocolo, ya sea dentro de la agencia, ya sea dentro del departamento de la familia, agencias de ley y orden. De nada nos vale tener protocolos y tener reglamentación en un país sobrelegislado de que no podamos utilizar el protocolo. Así que para hacerlo vivo va a ser sumamente importante el que podamos, el ciudadano de a pie, la persona de la comunidad, nosotros como organizaciones sin fines de lucro, que también tengo que decir que hemos estado inmersos en ese proceso, podemos echar a correr y echar a ejecutar esos protocolos. Para dos fines importantes: intentar llegar a esa víctima y rescatarla de las garras de la explotación y la trata humana, y ciertamente para penalizar y reformar y rehabilitar a esa persona que comete el delito. En Fundación Ricky Martin nuestra misión es promover y defender los derechos humanos. No nos limitamos a las personas de trata humana, sino que pretendemos atender y dar un trato digno a las personas, atender las comunidades, hacernos disponibles a la necesidad de esas comunidades y de esas personas que por bien nos necesitan. Al mismo tiempo procuramos las investigaciones, proyectos educativos y otras facetas a nivel de comunidad que nos ayudan a darle las herramientas a las personas, darle las herramientas a los niños, llegar a esas escuelas.
El asunto nace en nuestra casa y cuando les damos las herramientas a jóvenes y familias, buscamos también eso, es obrar en contra de la trata humana y lograr, ¿verdad?, un mundo donde la demanda del crimen disminuya, y es una de nuestro norte, ¿verdad?, disminuir esa demanda para que no haya este crimen.